Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Se ve la presentación? Sí se ven. Bueno, en un minuto vamos a iniciar. Bueno, entonces muy buena tarde. Vamos a continuar con respecto a la clase de capítulo 1, que son los conceptos de planeación. Con respecto a lo que veníamos hablando, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario. Entonces, solo para refrescar un poco, se recuerdan que indicamos que planeación, pues es la acción de trazar un plan, pero ya definimos que es un proceso en el cual hay toma de decisiones, donde nosotros nos anticipamos al futuro y también hacemos una representación de ese futuro que nosotros deseamos. Para planificar, pues se recuerdan que hay varios aspectos a considerar, ¿sí? Buenas tardes, los compañeros del aula 4 de las nuevas no pueden entrar. Que si les puede dar un momento, me acaban de venir a indicar acá al aula 5. Aula 4, ese es. Ajá, de las nuevas, de las forestales, inglés 4. Está cerrado. Creo que tienen mala señal, que es el momento para ingresar, dice. Bueno, vamos a darles unos minutos. Me notifican cuando ya hayan ingresado. ¿Está bien, ingeniero?
Disculpe, fíjese que aquí en Sesenca se le escucha muy así entrecortado. Bueno, me imagino que han de ser aspectos de la señal. Vamos a tratar de esperar a ver si se mejora en el camino. ¿Ya se conectarían los compañeros? Ahorita voy a ir a ver a la sección vecina y le confirmo, ingeniero. Por favor. Ingeniero, acabo de ir a ver, pero creo que es la plataforma de Microsoft Teams la que está con errores con ellos. La que no está funcionando bien. Bueno, entonces vamos a avanzar en lo que ellos se conectan y si no, pues que miren la parte introductoria en la grabación. Bueno, como les indicaba, la semana pasada pues definimos qué era planeación. Ya indicamos que es un proceso en el cual nosotros nos anticipamos y tomamos decisiones para tratar de alcanzar un futuro deseado. Les indicaba que los aspectos cuando nosotros planificamos, pues tiene muchos aspectos a considerar y uno de ellos es la ideología del planificador, que en su momento pues ya también definimos nosotros, que es el conjunto de ideas sobre un sistema existente. Y ahí pues mencionamos nosotros en algún momento los diferentes tipos de ideologías que existen. Y aterrizamos en que para planificar nosotros debemos de tener la mitad de realistas y la mitad de idealistas. O sea, tenemos que hacer una conjunción para que nosotros pues podamos tener las mejores decisiones. Y nos quedamos hablando sobre las premisas, que les indicaba que son suposiciones que se deben de considerar ante aquellas circunstancias o condiciones futuras que afectarán todo lo que nosotros planificamos. Y dentro de ellas, pues mencionábamos en su momento que había que considerar tanto aspectos externos como aspectos internos. Y dentro de los aspectos externos les indicaba lo político, lo económico, lo social. Y dentro de lo interno, pues ya va en función a la rotación del personal, a los accidentes que pueden haber o la variación del capital que se tenga en su momento. Entonces, esas son premisas que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, cómo nos va a afectar actualmente si su empresa exporta, bueno, cómo les estaría afectando ahorita el tránsito que está lento de los contenedores. O ir pensando en pandemias futuras. O los salarios en su momento. Entonces, todo eso nosotros debemos de ir preveyendo e ir haciendo pues algunas suposiciones para que nosotros pues los planes que planteemos sean alcanzables.
Bueno, hasta ahí habíamos hablado la semana pasada. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Escriban al chat, ingeniero. Bueno, tal vez me puedes leer la pregunta. Es que dicen que en Sesenca no se escucha nada. Eso fue lo que escribieron. Ingeniero, ya escuchamos ahora. Eso lo envié hace un ratito, de plano era la señal. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto hasta acá? No, ingeniero. Bueno, entonces, existen diferentes niveles de planes. Hay planes nacionales, hay planes regionales, hay planes locales. Debemos de recordar que acá, pues cuando hablamos nosotros de nivel de planes a nivel nacional, pues se realiza específicamente, en teoría, los planes en participación de todas las regiones, donde se fijan específicamente los objetivos y estrategias para el desarrollo del país. ¿Sí? Ese es el nivel nacional, o sea, pero debe de participar un representante de cada región para que sean planes nacionales. En los regionales, ¿sí?, ya deben de haber participación específicamente de miembros locales y así sucesivamente, para que nosotros vayamos elaborando a través de los planes nacionales, ya se establecen los planes regionales y aterrizamos con lo local. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué no funcionan los planes a nivel de país? Porque no le meten énfasis a los niveles locales, quizás, ya que ahí proviene todo. Puede ser. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá la diapositiva y observan que a una familia le entregaron macrotúneles. Pero entonces, ¿por qué esta familia no lo hizo productivo en su momento? Porque le llevaron los macrotúneles, pero no le dieron acceso a semillas, no le dieron acceso a buenos planes de manejo para tener mejores rendimientos. Entonces, acá van a darse cuenta ustedes que de manera general hace falta muchos planes a nivel de país. Y sobre todo que nosotros solo encontramos planes de gobierno, o sea que cada 4 años van cambiando. Y eso hace lento el proceso de desarrollo en nuestro país. Ustedes si van directamente, nosotros debemos a través de la ley o el decreto 11, ¿sí?, que en algún momento pues ustedes van a ver que hay un sistema ya establecido de cómo ir trazando los planes. Se dieron cuenta que les mencionaba que el plan nacional pues requiere miembros regionales. Para establecer el regional pues se requiere miembros locales. Entonces cuando nosotros ya vemos específicamente la ley de consejos de desarrollo urbanos y rurales, entonces ustedes van a ver que hay un proceso, hay un procedimiento. Por ejemplo, están los COCODES, luego están los COMUDES, los CODEDES, los corredures y los CONADURES, y el CONADUR, que es el Consejo Nacional de Desarrollo. Ahora, lógicamente, el problema, como les indicaba a ustedes, de por qué no funcionan los planes a nivel de país, es que muchas veces vienen las directrices de arriba hacia abajo. Acá se les ocurre que debería de establecerse, por ejemplo, la minería, y entonces empiezan a ver cómo la implementan.
Pero ¿qué ocurre? ¿Será que llevar mineras directamente a una parte del país va a generar desarrollo? ¿Será que eso es lo que necesitan? Entonces, todo plan a nivel nacional debe de iniciar desde lo comunitario o lo local, porque ellos saben en determinado momento cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas. Entonces, debe de empezar que se debe de reunir el consejo comunitario, establecer un proyecto, elevarlo a la parte municipal. La parte municipal lo debe llevar al departamento, a la región y hasta la parte nacional, para que entonces todos participen, como les indicaba anteriormente cuando hablábamos de la parte de la utopía. O sea, no es que no podamos alcanzar ese futuro deseado, sino que todos debemos de participar en él para poder alcanzar dichos propósitos o metas. Entonces, eso es lo que ha faltado a nivel de país, que todos nos involucremos y creemos los planes para que tengamos planes de país y no planes de gobierno, que eso es lo que ha causado el atraso. Bueno, entonces acá ven ustedes específicamente que ya cuando empezamos a ver definiciones de planificación van a encontrar ustedes un sinfín de tipos de planificación. Por ejemplo, acá les dice, miren, hay planificación utópica, hay planificación del socialismo, hay planificación del capitalismo. Y a ustedes ahí, para los que ya han estado revisando la plataforma, ahí les aparece la lectura número 1, que les habla de un poco de historia o el origen de de la planeación. Y también van a encontrar ustedes otro sinfín de nombres de tipos de planificación. Inge, ¿Sí? pero así con lo que se explicó anteriormente sobre los planes, últimamente se ha manejado que va desde primero del Consejo Nacional de Desarrollo hasta abajo, va desde arriba para abajo, se ha trabajado últimamente, ¿o no? Yo les indicaba que ese es el problema. El problema es esta línea, que ha venido a alguien se le ocurrió alguna idea en la parte del Consejo Nacional y lo empiezan a trasladar hacia abajo. Pero, por ejemplo, en las comunidades allá de Chiquimula, yo he visto, por ejemplo, todos hablan del problema de el acceso a agua, o que no se tiene agua para regar o para el consumo mismo. Entonces, alguien llevó y le dio a todos los agricultores tinacos. Por ejemplo, le dio a todos tinacos, pero ¿qué hicieron con él? ¿Será que ellos en ese momento necesitaban ese tinaco? Entonces, como no les servía en su momento porque no tenían ni para semillas, entonces, ¿qué hicieron? Vendieron todos los tinacos. No les servía. Entonces, por eso, para evitar que se pierdan algunos materiales, presupuesto, debería de ser el mismo consejo comunitario el que establezca cuál es el proyecto que ellos necesitan, cómo visualizan su comunidad en unos cuantos años, para entonces empezar a buscar el presupuesto llevando su plan en todo este proceso. Llevarlo a la parte municipal, tal vez en la parte municipal sí les interese y les den el presupuesto. Si no, pues vamos a la parte departamental y así sucesivamente. A modo de, en algún momento, pues ya tener, puede ser que esa idea que tiene una comunidad sea la adecuada para todas las comunidades del país, entonces ya se convierte en un plan nacional. Entonces, esa es la idea para que todos se involucren. ¿Estamos? Sí, ingeniero, claro.
Bueno, entonces les indicaba que existen diferentes tipos de planificación. Y en la plataforma ya está la lectura número 1, que es historia y algunas características de la planeación. Entonces ahí ustedes pues pueden ver los diferentes tipos. Acá les pongo que ustedes investiguen un poco sobre la planificación utópica, la del socialismo y la del capitalismo, pero van a encontrar más. Van a encontrar ustedes planeación estratégica, prospectiva, participativa. Y entonces pues les pido que lean esa lectura para ir pues comprendiendo un poco más sobre el tema de planeación. En conclusión, la planeación no es adivinar el futuro, sino que ustedes diseñen qué futuro desean e identifiquen las formas para lograrlo. En otras palabras, es prever. Ingeniero, consulta, no Coméntame. sé si cambió de diapositiva, es que aquí en la transmisión solo aparece que usted sigue en planes, en lo del triangulito ese. Sí, ya cambié, lo voy a cargar otra vez. Okay. ¿Lo visualizas ahora? Está cargando, ingeniero, uno llega. Creo que son problemas de internet, ingeniero. Yo solo veo todo está negro. Ahora sí ya cargó. Bueno, entonces les indicaba que planeación no es adivinar el futuro, sino que ustedes establezcan y diseñen cuál es el futuro que ustedes desean. Pero para eso ustedes deben de identificar cuál es la forma más factible para lograrlo en el menor tiempo posible. Entonces les indicaba que también podemos decir entonces que nosotros debemos de prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable. Eso es planeación. Cuando nosotros ya hablamos específicamente al tema que nos compete, que es el uso de la tierra, ya nosotros vemos entonces que cuando hablamos de planeación del uso de la tierra, ya nosotros hablamos de una evaluación sistemática del potencial de la tierra y del agua, de las alternativas para el uso, ¿sí? Disculpe que la interrumpa, pero es que era que aquí en Sesenca se miraba la pantalla y ahorita ya no se ve la presentación. Se fue. Sí, se mira negro y antes de que el compañero hablara sí estaba bien y después ya no. Permítame, vamos a ver si es... ¿Visualizan ahorita la presentación? No, y que todavía no se ve. Está Es todo que negro, ingeniero. se pone, ahí ya. Pero que le regresen, Gracias. que le regresen donde estaba planeación, porque ahí nos quedamos. ¿Todos miran la presentación? No, ingeniero, aquí en el laboratorio 5 de clase en oscuro.
Y en Sesenca ya la vieron. Ya, Y ya, aquí también en el salón de proyecciones también se mira negro. En la laboratorio 5 inglés no se ve nada. Es que Y por estar uno tampoco se ve, ingeniero. Permítame, pues. Ya estamos, Inge. ¿Ya se ven los otros lugares? ay, aquí ya se ven 60 ya. En laboratorio 5 ya, Inge. y en 4. Y por estar uno se ve, ingeniero. ¿Ya se ven Forestal 1? Ingeniero,
La Coméntame. clase no se ve. Se ve oscuro. ¿Dónde me dijiste que estabas? Clase de inglés 5, aulas nuevas, no se ve nada. Inglés 5, aulas nuevas, y los de forestales 1. Tampoco se ve nada, ingeniero. Bueno, en 60 sí ya se mira. Aquí sí hay, aquí está nítido ya. Bueno, entonces son cuestiones de red. Ahorita van a llegar ahí con ustedes. Ahí envié una foto al grupo de planeación ingeniero para que se dé cuenta. Aún nada. No, ingeniero, no se ve nada. Bueno, ahorita van a llegar ahí con ustedes. Mientras, ¿tendrán alguna pregunta? Ingeniero, yo con lo de la investigación, eso lo subió a la plataforma de Teams, ¿va? Sí, en la plataforma de Teams está ahí la lectura 1. En Forestales 1 ya se mira, ingeniero. Bueno, Aquí todavía sigue cargando, Inge. Inge, Ingeniero, comenten. ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. ingeniero, en la clase 5 de inglés ya se ve. Bueno. Entonces vamos a continuar. E indicábamos que la planificación pues es una evaluación sistemática de las condiciones sociales y económicas, además de las biofísicas, en el cual pues lo que busca es que nosotros podamos seleccionar y adoptar las mejores opciones de uso. Esta es una definición de la FAO, pero cuando nosotros hablamos de la planificación del uso de la tierra, pues vamos a darnos cuenta de que se refiere a un proceso racional e inteligente, en el cual pues nosotros siempre vayamos planteando los mejores usos sin llegar a degradar los bienes. Cuando hablamos de bienes y servicios, pues nos referimos al recurso tierra, al recurso agua, al bosque, entre lo principal. Por eso en algún momento les van a hablar ustedes de definiciones de sostenibilidad y sustentabilidad, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero principalmente lo que busca la planificación del uso de la tierra son estos elementos, ¿sí? Que nosotros podamos ordenar usos, que podamos reducir o disminuir la intensidad de uso, ¿sí? Que va de la mano cuando nosotros hablamos de reducir o atenuar el deterioro de los recursos. Esto a su vez nos va a ayudar a resolver conflictos y a proponer alternativas de manejo. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de planificación del uso de la tierra, ¿sí? Lleva varias etapas. Si se recuerdan ustedes, cuando hablamos del proceso de elaborar un plan, indicamos que hay varias etapas. Desde que establecemos nosotros nuestros propósitos, nuestras metas, hasta llegar a determinar el presupuesto. Lo mismo pasa acá en la planificación del uso de la tierra.
que nosotros debemos de establecer varias fases. Acá aparecen algunas, ¿sí? Para ustedes pueden visualizar acá, aparecen 10 fases. Si yo les preguntara a alguno de ustedes cuál creen que es la más importante, ¿qué me podrían indicar? Ingeniero, consulta, no sé en qué diapositiva esté, pero solo veo yo lo de propósito, por si habla de otra cosa. Estoy en fases de la planificación, que es la siguiente. Hasta ahora ya acaba de cargar, Inge. Bueno, Pero yo creo que la más importante es la número 1, de establecer las metas y determinar tareas. ¿alguien más? Yo creo que para mí sería la 3, porque debemos de analizar primero los problemas que se presentan. Ingeniero, Entonces- también puede ser la 4. Entonces vean, todas las fases son importantes. Como decía la compañera, desde que establecemos nuestras metas, desde que analizamos cuál es la problemática que se pueda presentar, hasta que nosotros ejecutamos o preparemos el plan. Pero si me preguntan a mí cuál es la más importante de todas ellas, es la número 6. Si ustedes no logran hacer una buena evaluación de todas las alternativas a considerar o que vamos a decidir ejecutar, podemos fracasar en nuestro plan. Porque tal vez no hicimos una evaluación exhaustiva o de calidad sobre qué iba a ocurrir si yo aplicaba tal fertilizante, si yo establecía en tal fecha, si lo hacía en el periodo de lluvias, si lo hacía en periodo de sequía. Entonces, todo eso llega a repercutir, porque de acuerdo a la evaluación de las alternativas, nosotros vamos a elegir cuál es la mejor opción y en base a ello vamos a preparar todo nuestro plan. Entonces, para mí es la número 6. ¿Sí? Todas son importantes, pero la más importante es esta, si nosotros no hacemos una buena evaluación de las alternativas. Entonces, acá ven ustedes que todas estas etapas nosotros las vamos a ir desarrollando en la práctica. O sea, nosotros vamos a hacer todas estas fases al final para que nosotros podamos dejar por lo menos hasta la fase número 8, que es dejar el plan establecido. Ya si nos diera tiempo ejecutar el plan, perfecto, pero si no, por lo menos vamos a llegar a la fase 8. Entonces, ven ustedes, hay que establecer metas, hay que organizar el trabajo, hay que analizar los problemas, ver oportunidades. Por eso algunos pues utilizan el FODA como una herramienta para poder planificar, pero hay diferentes herramientas que nosotros vamos a estar trabajando o metodologías. Por ejemplo, para poder ver esta parte de evaluar la capacidad de uso de la tierra, pues ustedes ya van a conocer o ya conocen algunas metodologías que las mencionaron en cartografía o en SIG. Entonces acá hay diversidad de metodologías para que nosotros podamos determinar la capacidad de uso. Por ejemplo, ustedes ven ahí que hay una metodología de la FAO, hay una metodología de USDA, el INAP tiene su propia metodología, tenemos la metodología de TC Shen, Colombia, Costa Rica, tenemos la Michelson de Honduras, tablas Dubón del Salvador. Entonces, ya casi podríamos indicar que cada país pues tiene una metodología para determinar la capacidad de uso. Nosotros pues utilizamos esta, la del INAP. Entonces, esa es la que nosotros pues vamos a estar viendo en el capítulo número 3, que esa también ya la tienen ustedes ahí en la plataforma Teams. Ya pueden empezar también a avanzar en la lectura de esa metodología. Pero les indicaba que esa es una herramienta que nos sirve para determinar la capacidad de uso, que si ven ustedes está en la fase número 5. Nosotros debemos de evaluar la aptitud o capacidad de uso de la tierra. Entonces, por eso es que nosotros vemos y hacemos uso de estas metodologías.
También, si ustedes se dan cuenta, pues nos habla que nosotros debemos de elaborar un plan y ejecutar ese plan. Nosotros acá en el curso nos vamos a basar en la metodología del plan de finca. Que esta metodología, pues sencillamente lo que busca es que nosotros podamos describir las actividades a considerar de la finca durante un periodo de tiempo determinado. Lo único que hace esta metodología, pues, es guiarnos. Si ustedes se dan cuenta ahí en la imagen, el plan de finca, pues, tiene 8 pasos. Desde que nos da una información general, hay una visión que se tiene en la finca o empresa, nos dice cuál es su situación actual, pero también considera los aspectos que ya mencionábamos, cuáles son las limitantes o problemas, las oportunidades y qué es lo que nosotros queremos en el futuro, cómo queremos que esté la finca. Entonces acá esta metodología nos ayuda a describir, por ejemplo, de esta forma, vean, eso es un resumen, pero acá ya nos establece, bueno, cuál es la acción, en qué periodo de tiempo, cuál es el presupuesto que necesitamos y algunas otras observaciones o sugerencias para poder desarrollar dicha actividad. Entonces, esta es otra herramienta que nos sirve a nosotros para ir ordenando nuestro plan. Si se dieron cuenta, hablamos de, en la fase 5 determinamos la capacidad, pero en la fase 8 hay que elaborar el plan. Y ese plan podemos hacer uso de esta metodología de plan de finca que la desarrolló el CATI. Y otro elemento o otro instrumento que nosotros podemos utilizar para poder elaborar nuestros planes es el ordenamiento territorial, que sencillamente es un instrumento de planificación que se fundamenta en una política de sostenibilidad. Ahora, ¿por qué nos basamos en esto? Porque el ordenamiento territorial está elaborado de manera municipal. Todos los municipios deben de tener ese ordenamiento territorial. Entonces, nosotros, como siempre, somos parte de alguna localidad o nuestra finca está en alguna localidad que es parte de un municipio, debemos de conocer, bueno, cuál es esa herramienta, cómo se tiene el ordenamiento territorial en nuestra comunidad o nuestra localidad. Entonces, acá ven ustedes que este ordenamiento territorial lo que busca es que trata de promover modelos alternativos de uso de tierra, siempre en función a la capacidad de soporte o a la capacidad de uso. Entonces, por eso es importante el tema de la capacidad de uso. Y por eso es que nosotros lo visualizamos o lo vamos a tratar en el capítulo número 3. Ahora, este ordenamiento territorial, ¿sí?, lo que busca es cómo nosotros podemos dejar qué áreas o qué zonas son las más ideales para un determinado uso. Y aquí, si se dan cuenta, pues nos habla en determinado momento que se van a considerar todos los aspectos culturales, sociales, económicos, ambientales, políticos y técnicos productivos, a modo de que nosotros pues podamos integrar, ¿sí?, todas esas características homogéneas y que las podamos ordenar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, todas esas características, como indicamos que esto es lo mismo que aparece en anterior, donde están los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos, culturales, lo que hace es poder establecer esto, ordenar. De decir, bueno, ¿cuál es el área más adecuada para que tengamos nuestra producción agrícola? ¿Cuál es el área donde nosotros deberíamos de tener la industria? ¿Cuál es el área que va a ser específicamente para una reserva? ¿O cuál es el área donde podemos establecer viviendas? Entonces, esto es lo que busca el ordenamiento. Lógicamente, acá en nuestro país, pues va a ser un poco complicado porque tenemos un desorden en el ordenamiento territorial, pero como esto es un proceso, ya vemos que por lo menos ya todas las municipalidades ya deberían de tener su ordenamiento, su instrumento de ordenamiento territorial que regule todo esto, dónde debería ir el comercio, dónde van las colonias o los residenciales, cuáles son las áreas productivas, etcétera. Entonces, eso es lo que busca este instrumento. Entonces, si se dan cuenta, nosotros determinamos cuál es la capacidad de uso, visualizamos en función al instrumento de ordenamiento territorial si nuestra área cae en determinado uso y nosotros pues hacemos un plan
para ver qué actividades vamos a desarrollar en un determinado tiempo. Entonces, ese es el orden y la secuencia que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con estas herramientas y metodologías que vamos a estar utilizando. Lógicamente, vamos a ir profundizando en cada una de ellas, tanto en la práctica como en los siguientes capítulos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, yo tenía una duda con lo último que acaba de decir, donde había mencionado la determinación de la capacidad de uso y después ya no le pude escuchar. Bueno, entonces les indicaba, en resumen, ustedes se dieron cuenta de estas fases de la planificación. Y hablábamos que en la fase 5, ustedes ven que nos indican que nosotros debemos de evaluar, ya sea la aptitud o la capacidad de uso. Y ahí es entonces donde empezamos a trabajar con diferentes metodologías o instrumentos para poder cumplir con esa etapa. También hablamos aquí de que hay que elaborar un plan. Bueno, entonces les indicaba que de manera general, los instrumentos que nosotros utilizamos son metodología del INAH para determinar la capacidad de uso y para cumplir con ese requisito de la fase 5, que nosotros podamos determinar cuál es la capacidad de uso, o sea, el uso más intensivo que pueda soportar una unidad productiva. Y luego, pues ya nosotros hacemos uso de otros elementos. Por ejemplo, les indicaba el ordenamiento territorial, que es un instrumento que trata de ayudarnos a ver cómo nosotros hacemos más sostenible las unidades productivas. Pero eso lo que hace es ordenarnos, ¿sí? De indicarnos, bueno, cuál es el área, ¿sí? Más adecuada, que sea área protegida, dónde podemos hacer el uso de los recursos hídricos, etcétera. Entonces nosotros ya tenemos cuál es el uso más intensivo, ya sabemos dentro de las políticas, en este caso de planificación, podemos ir al plan de ordenamiento territorial de nuestra municipalidad y ver en dónde está cada una de las regiones para ver cuál es el potencial que podemos explotar. Y luego, pues ya aterrizamos nosotros en el plan de finca. Que el plan de finca es solo describir todas las actividades que ya nosotros previamente establecimos. Se recuerdan que ya tenemos propósitos, ya tenemos metas, y lo único que hacemos nosotros con el plan de finca es describir todas esas actividades. Pero se recuerdan que lleva su cronograma, lleva el presupuesto, y por eso es que acá hay un resumen de ello. Hay las acciones que debemos de seguir, en qué periodo de tiempo yo lo debo de cumplir, cuál es el presupuesto que yo debo de invertir y algunas observaciones. Lógicamente ustedes ven que en esta metodología nos aparece un número 1, 2 y 3, pero en esta metodología hacen esta clasificación, qué significa 1, qué significa 2 y qué significa 3. 1, donde nos dice, mire, esto es de alta prioridad, prioridad media o baja prioridad. Entonces, en función de que en el primer año me interesa primero cumplir esto, establecer el banco forrajero. Luego ya tengo que establecer un pasto mejorado y luego pues incorporar especies maderables. Vean, ya nos lo deja mucho más ordenado para que nosotros podamos ir avanzando en el desarrollo de la ejecución de nuestros planes. Entonces, esa es la idea de estos instrumentos. Lógicamente ya en la práctica vamos a hablar bastante sobre cómo elaborar el plan de finca y cómo lo vamos a presentar. En el capítulo 3 vamos a hablar de la capacidad, la metodología de capacidad de uso. Aunque ustedes pues ya se las mencionaron en algún momento, pues vamos a ver cómo la aplicamos. Y luego pues ya en el último capítulo vamos a hablar sobre el ordenamiento territorial. Pero sí vamos a profundizar un poco más en estas metodologías. Entonces no sé si tengamos alguna pregunta. Gracias, Inge.
Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, esa sería la... Ingeniero, ¿Sí? ¿cómo hace para clasificar las prioridades? En el capítulo anterior mencionaba que prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y todo eso. Sí, recordate que al final, cuando uno establece un plan, aunque tengas que realizar varias actividades, ¿sí?, tenés que ponerle prioridad, cuál es más importante o cuál ayuda a que se puedan desarrollar las otras. Por ejemplo, ahí ellos en su momento establecer ese banco forrajero, que es el que les iba a ayudar a alimentar la mayor cantidad de ganado. Y así ustedes pueden ir diciendo, bueno, primero yo tengo que preparar la tierra antes de sembrar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es más prioritario? ¿Sí? ¿Preparar la tierra o empezar a elaborar los pilones, por ejemplo? Entonces, así va la secuencia. Ustedes mismos van a definir cuál es la prioridad en función a las actividades que hay que desarrollar. Y por eso es que más importante de establecer la prioridad, ustedes establecen el programa de actividades y por eso detallan su cronograma. Entonces ahí mismo ustedes van estableciendo qué es más importante porque llevan un orden. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a avanzar. La unidad 2 que habla del uso de la tierra. Bueno, acá lo importante es que nosotros podamos diferenciar qué es uso de la tierra y diferenciarlo del uso del suelo. Por definición, yo les puedo decir que suelo, pues es la parte superficial de la corteza terrestre. Y tierra, pues es el conjunto ya de los recursos naturales, las estructuras, los procesos y el suelo. Pero vamos a ver más adelante esas definiciones ya concretas. Pero cuando nosotros hablamos uso de la tierra, nos referimos específicamente a la actividad principal que se realiza en una superficie de un determinado territorio. Entonces, vean, es la actividad principal que nosotros vamos a realizar en una superficie de un determinado territorio. Ese es uso de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Actividad principal. Bueno, ¿qué visualizan ustedes en la diapositiva? Que están agarrando la tierra con bueyes. Va a estar arando la tierra con bueyes. Bueno, pero entonces si le preguntan, mire, ¿cuál es el uso de la tierra que le están dando? ¿Qué me dirían ustedes? Sistemas silvopastoriles, no. Ahí está la respuesta, correcto. Recuérdense ustedes que hay una clasificación de capacidades de uso y esa está relacionada con la actividad principal. Como decía el compañero, tenemos los sistemas silvopastoriles, la parte de la agroforestería, bosque, la parte de cultivos anuales, cultivos perennes. Entonces, esa es la actividad principal cuando hablan de uso de la tierra. Ahora, cuando hablan de uso del suelo, ya cambia, porque cuando hablamos de uso del suelo nos referimos a los productos o a los beneficios que se obtienen de una determinada superficie. Entonces ahí ya pues vienen ustedes y dicen, mire, es que yo tengo la parte de tomate, cebolla. Entonces ahí esa es la diferencia de uso de la tierra y uso del suelo. Entonces, Ingeniero, ¿me vuelve a resumiendo, repetir? ¿sí? Uso del suelo. Exactamente, les decía que uso del suelo son los productos o beneficios que se obtienen de uso de una determinada superficie. Y cuando referimos a uso de la tierra es la actividad principal que se realiza en esa superficie. Ingeniero, entonces ¿Sí? uso del suelo ya es como que el producto que se obtiene. Correcto. O sea, decimos producción de tomate, producción de cebolla, producción de pepino. Ese es uso del suelo. Pero ya cuando hablas uso de la tierra,
ya es la actividad principal, ya decimos que ahí están produciendo cultivos anuales. Entonces, esa es la diferencia en la clasificación, de acuerdo a la definición que les daba. Por eso se recuerdan que les decía, ¿qué es suelo? Parte superficial de la corteza terrestre. Y tierra indicamos que es todo el proceso, o sea, los recursos naturales, las estructuras, los procesos, incluyendo el suelo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, como indicábamos, tierra es el conjunto prácticamente de todos los factores biofísicos y socioeconómicos. Por eso les indicaba a ustedes estructuras, procesos, recursos. Y dentro de ello, pues, principalmente, vemos ahí algunos aspectos biofísicos. Aquí solo hay algunos, porque hay más. Por ejemplo, está la precipitación, que va de la mano con zonas de vida, los volcanes, valles, erosión del suelo, agua. Y también tenemos los aspectos socioeconómicos, población, tenencia de la tierra, el Producto Interno Bruto, la distribución de las riquezas. Entonces aquí hay más, los índices de desarrollo humano, y que nosotros pues podemos pasar hablando un poco o bastante sobre estos temas. Pero ya por cuestión de tiempo nos vamos a ir quedando por acá. Entonces no sé si tengan ustedes alguna pregunta. ¿Qué tocó ahorita? Mi parte no, ingeniero, todo claro. Todo claro. nítido, nítido. Bueno, entonces nos vamos a quedar por ahí. Que tengan ustedes una bonita tarde. Y se recuerdan que el día de mañana pues tenemos curso. Yo voy a dar el curso en el periodo del licenciado Max. Vamos a utilizar el enlace del día martes, por favor. Entonces, que tengan una bonita tarde. Vente. Nos vemos, Inge.